Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema productos notables. Bien, con la multiplicación de polinomios y monomios vamos a revisar esta siguiente definición de algunos productos notables. En sí vamos a ver dos, el cuadrado de un binomio y la suma por la diferencia de dos binomios. Entonces, bueno, el cuadrado de la suma o la diferencia de un binomio es igual. Vamos a tener que acordarnos de la siguiente fórmula. Dice el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. Esto siempre en referencia a si es la suma o la diferencia de un binomio. Y luego tenemos la suma por la diferencia. La suma por la diferencia de dos monomios por su diferencia es igual a la diferencia de sus cuadrados. Entonces, vamos a revisar estas definiciones con unos ejemplos. Bien, vamos a comenzar con este ejercicio. Primero, identificamos a cuál de los dos casos se refiere. A la suma o la diferencia de un binomio al cuadrado o la suma por la diferencia de dos binomios. Entonces, lo primero identifico que se trata de la suma de un binomio al cuadrado, porque dentro del paréntesis existe un binomio, es decir, una expresión algebraica que tiene dos términos, en este caso el primer término que es 2x y el segundo más 5, y están elevados al cuadrado. Entonces, vamos a utilizar la regla para un binomio al cuadrado. Identifico los elementos. Esto vamos a hacer en todos los ejercicios en referencia a esta definición. Este 2x vendría a ser el primer término y este más 5 con todo y signo vendría a ser el segundo término. Siempre. Entonces, aplico la definición. La definición dice, el primer término, vamos a poner con los mismos colores inclusive, el primer término va a estar elevado al cuadrado más el doble producto, este 2 va a ir siempre del primer término multiplicado por el segundo término y siempre más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el primer término? Vale 2x elevado al cuadrado más el doble producto del primer término, que nuevamente es 2x, multiplicado por el segundo término, que es más 5 o simplemente 5 y más el cuadrado del segundo término, que en este caso nuevamente es más 5. Y resuelvo. Tengo 2x al cuadrado. Siempre voy a elevar el coeficiente y la parte literal, es decir, 2 al cuadrado, que sería 4, y x al cuadrado, pues que sería x al cuadrado, es decir, 4x al cuadrado. Luego realizo la multiplicación de los signos. Más por más, más, y más por más es más. Realizo la multiplicación de los coeficientes, es decir, 2 por 2, 4, y 4 por 5, que sería 20. Y en este caso 20 por x, que sería 20x. Y luego más 5 al cuadrado, que sería 25. Y ya tengo desarrollado este binomio al cuadrado, siempre utilizando la fórmula. Vamos con este segundo ejemplo. Nuevamente tenemos el caso de un binomio al cuadrado. Identifico tal cual los términos, perdón. Esta x, solamente la x, vendría a ser el primer término. Y luego tengo que este menos 2 con todo y signo vendría a ser el segundo término. Primer término x, segundo término menos 2. Entonces vamos a resolver utilizando la definición. Me dice el primer término, en este caso sería la x, elevado al cuadrado. Siempre más el doble producto, es decir, 2 por el primer término, que sería x, por el segundo término, que en este caso sería menos 2. Y siempre más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso el segundo término, que nuevamente es menos 2 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual. X elevado al cuadrado, que sería x al cuadrado.
realizo multiplicación de signos. Más por más es más y más por menos, que sería menos. Luego realizo la multiplicación de los coeficientes. Entonces, 2 por 1, que sería 2, y 2 por 2, que sería 4. Y 4 por x, 4x. Y luego más. Bueno, tengo una potencia negativa elevado a un exponente par. En este caso, siempre va a ser la respuesta positiva. No importa si es negativo. Y 2 al cuadrado, que sería 4. Y ya tengo resuelto este binomio al cuadrado. Bien, vamos con el otro caso. Bien, vamos a resolver esta multiplicación de dos binomios, que la suma por la diferencia de dos binomios. Bueno, para este caso, que es la particular, primero debo tener la multiplicación de dos binomios. Primer binomio, segundo binomio. ¿Cuál es la característica de esta multiplicación? Estos dos deben ser exactamente iguales, es decir, los dos términos deben ser igualitos, solamente que varía, que en medio de los dos el signo es diferente. Es decir, tengo 3x más 2 y en el segundo caso tengo 3x menos 2. Solamente debe ser uno positivo y el otro negativo para aplicar la definición. De lo contrario, no podría hacerlo. Como en este caso sí son idénticos estos dos binomios, solamente varía el signo, yo puedo aplicar la definición. Entonces, voy a tomar solamente uno de los dos términos y voy a encontrar, voy a separar por términos. Entonces, este 3x vendría a ser el primer término y este 2, ahora sin el signo, vendría a ser el segundo término. 3x primer término, 2 segundo término. La definición dice que la suma por la diferencia de dos binomios es igual a el primer término, es decir, 3x elevado al cuadrado, menos el segundo término, es decir, el 2 elevado al cuadrado. Y listo. Resuelvo. 3 elevado al cuadrado sería 9 y x elevado al cuadrado sería x al cuadrado. Menos. Siempre, eso sí, siempre va a ir el menos. 2 al cuadrado, que sería 4. Y ya tengo resuelto esta suma por la diferencia. Y vamos con el último ejemplo. Nuevamente se trata de la suma por la diferencia de dos binomios. Son dos binomios que se están multiplicando y son exactamente iguales. Solamente varía que el primero es positivo y el segundo es negativo. Entonces, identifico los términos. Este 6x sería el primer término y este 2y sería el segundo término. Entonces resuelvo. Aplico la fórmula. Me dice que la suma por la diferencia de dos binomios es igual al primer término, es decir, 6x elevado al cuadrado menos el segundo término, es decir, 2y elevado al cuadrado. Y resuelvo. 6 al cuadrado, que sería 36. Y x al cuadrado, que sería x al cuadrado. Menos, siempre menos. 2 al cuadrado, que sería 4. Y y elevado al cuadrado, que sería y al cuadrado. Y ese resuelto este binomio. ¿Qué es lo importante de estos casos? Básicamente sabernos la fórmula. Solamente es necesario practicar con esta fórmula y la última que tenemos aquí. Solamente practicar, ir hablando para resolver el ejercicio. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.